Bendecido día una vez más, acompañados por nuestro Señor y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy te digo que yo creo en un Dios. El mismo Dios que no cambia, el mismo Dios que no mengua, el mismo Dios que es desde ayer, hoy y siempre. Yo creo en ese Dios creador, Dios todopoderoso. Yo creo en ese Dios que abrió el mar. Yo creo en ese Dios que hizo descender maná del cielo. Yo creo en ese Dios que cuando estaba el profeta del cielo hizo descender fuego. Yo creo en ese Dios que posó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, y en Jesucristo mismo se manifestó para libertar, para sanar, para restaurar, para echar fuera demonios. Yo creo en ese Dios todopoderoso que manifiesta la palabra de Dios, en ese Dios todopoderoso, en el Dios que restaura, en el Dios que da vida, en el Dios de poder, en el Dios que algún día nos levantará de entre los muertos y nos llevará y nos juntará con Él en las nubes, en ese Dios todopoderoso, majestuoso, en el Dios de la palabra de Dios, en el Dios de la Biblia, en ese Dios todopoderoso, creo yo. Pero a veces, de una u otra manera, llenamos nuestra mente, nuestro corazón de argumentos, de circunstancias y de tantas cosas que nos alejan de Dios, que nos apartan de Dios y que no nos dejan vivir conforme el propósito de Dios. Y medito en su palabra y puedo ver, entender, conocer y creer que quienes han dejado de creerle a Dios desprecian y desconocen lo sobrenatural de Dios. Juan 5:20 me dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Somos sus hijos, y de la misma manera como el Padre le mostró al Hijo su gloria y su esplendor, de la misma manera como Dios mostró su gloria a Moshe, a Moisés, a los profetas, a los siervos de Dios, a los escogidos, a los llamados, cuando conquistaban, cuando poseían, cuando batallaban, cuando necesitaban milagro, cuando necesitaban pan, cuando el enemigo los perseguía, ahí estaba Dios para manifestar su gloria y su poder. Y como sus hijos, Dios nos muestra todas las cosas que Él hace y lo que hará. Y dice su escritura que aún mayores nos mostrará, de tal manera que nos maravillemos. Eso dice su palabra, hermosa y preciosa palabra de Dios. Y Juan 14:12 me dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El ministerio que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, desarrolló tan solo fueron 3 años, tal vez un poco más. Pero en tan poco tiempo hizo cosas sobrenaturales o cosas sorprendentes, cosas impresionantes. Sanar enfermos, libertar al cautivo, echar fuera demonios, darle vida a los muertos, abrir los ojos a los ciegos, dar provisión y sustento, multiplicar los panes, los peces, dar comida hasta que sobreabunde. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios de la palabra. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso. Y dice que si creemos en Él, aún más de lo que Él hizo, debemos nosotros también hacer. Y sabemos que también nosotros iremos al Padre. También me dice Hechos 13:41, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una cosa en vuestros días, obra que no creeréis, y si alguien os la contare. ¡Wow! Su palabra me dice, los que menosprecian, asómbresen y desaparezcan.
Hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante la majestuosidad, el esplendor y el poderío de Dios. Hemos aprendido con base a la doctrina de los hombres a racionalizar todo, a darle un sentido literario, histórico, pero hemos olvidado que tenemos un Dios todopoderoso, mayor y sobrenatural. Un Dios manifiesto en Cristo, un Dios que vino a mostrar realmente sus obras, un Dios que no vino a abolir los mandamientos, la ley, sino que vino a darle un completo entendimiento y que en Él se cumplió todo. Y de esa manera muestra la manera como debemos vivir y como debemos ser como hijos de Dios. Y dice, porque yo hago una obra en estos días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Es sorprendente. A veces contamos de las maravillas y de la gloria de Dios. Personalmente he visto cosas gloriosas, poderosas, maravillosas, esplendorosas, cosas que asombran su poder, su gloria, su majestad, su santidad, los milagros sobrenaturales que hace cada día. Cada día veo milagros. Franco Lagos, cada día ve un milagro porque su esplendor y su gloria sigue vigente, porque Él no ha dejado de ser. Él es y Él será. Él es poderoso, majestuoso y glorioso. Nadie como Él. Y también me dice Habacuc 1:5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una cosa en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. El Señor dice, miren entre las naciones, asómbresen, haré algo sobrenatural, algo poderoso en esos días. Lo triste es eso, como dice Habacuc, que a veces las contamos y muchos no creen. Sí, es así. Muchas personas han perdido el nivel de asombro ante lo sobrenatural de Dios. Hemos perdido el sentido de quién es nuestro Dios majestuoso, poderoso en batalla, el que nos da la victoria, aquel que se entregó en la cruz, aquel que se entregó, pero asimismo que se levantó entre los muertos por el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros, el mismo Espíritu Santo que nos consuela, que nos anima, que nos fortalece, el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos. Pero cuando perdimos el sentido del asombro, de sorprendernos ante Dios, empezamos a apagarnos, a menguar nuestra fe. Tristemente, cuando se cuenta de la gloria y el poder de Dios, algunos nos señalan de orgullosos, de altivos, de engreídos, de fantasiosos, y lo único que estamos haciendo es mostrar su gloria y su poder, que no hay nadie como Él, tan grande, tan majestuoso. Hoy, si volviéramos a creerle a ese Dios, si volviéramos a creerle al Todopoderoso. Por eso dice la Escritura en Isaías 57, 14 al 16. Allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si pudiéramos entender, comprender, admirar su grandeza, su majestuosidad, caeríamos postrados, humillados delante de Él. Viviríamos en santidad a un nivel que no esperamos, solamente porque dice su palabra, sed imitadores de Dios como hijos amados, y quisiéramos ser como Él, guardarnos, cuidarnos, vivir solo para Él. Y aún así mostrar su gloria y su poder y ser tal vez sus herramientas para mostrar su poderío. Él es el alto y el sublime, pero debemos barrer el camino, debemos quitar los tropiezos, todo aquello que nos lleva a racionalizar, a pensar, a meditar, a estructurar. Y debemos empezar a ser como Jesús, movernos en el ámbito de lo sobrenatural. No perder el nivel de asombro, de sorprendernos ante lo poderoso y majestuoso que es nuestro Señor y Dios. Algún día se dirá lo que dice Apocalipsis 11, 17 al 19. Señor, Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, al que eres y que eras y que ha de venir,
porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego dice que se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Es tiempo de volverle a creer a Dios, en ese Dios sobrenatural, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios majestuoso, en ese Dios que hace milagros, en ese Dios que sana, en ese Dios que provee, en ese Dios que bendice, en ese Dios que entra en lo profundo de nuestro corazón y enciende el fuego y enciende la llama y enciende la pasión y el amor por Él. En ese Dios que nos llama a orar, en ese Dios que nos llama a clamar y a gemir, en ese Dios que hace cosas sorprendentes y que nos lleva a reconocer que no hay Dios como Él. Gracias Dios, gracias por aquellos que escuchan este mensaje. Gracias por los que dicen amén. Gracias por los que estás avivando. Gracias por los que estás activando. Gracias por los que estás sanando. Gracias por cada milagro que estás haciendo en esta hora. Gracias, gracias Dios, porque tú eres Dios, porque tú eres poderoso, porque tú eres majestuoso. Gracias por los hogares que estás restaurando. Gracias por las vidas que estás sanando. Gracias, gracias Señor. Gracias por los hombres y mujeres que estás liberando, Señor, de los poderes de las tinieblas, de los vicios, del adulterio, de la fornicación, del pecado. Gracias Dios, gracias porque tú eres todopoderoso. Y gracias por entrar a nuestras vidas, gracias por entrar a nuestros hogares. Gracias Dios, gracias, gracias Papito lindo, gracias Rey eterno, gracias Jehová de los ejércitos, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias Señor. Eres hermoso, majestuoso y poderoso. Gracias, gracias Dios. Gracias Rey, gracias Señor. Te honramos, adoramos, alabamos, exaltamos, glorificamos. Rey de gloria, Rey eterno, precioso y majestuoso. Nadie como tú, Señor. Amén. Y amén, y amén, y amén. Y dile gracias Señor por el milagro recibido, porque puedo sentir que tú eres un Dios majestuoso y poderoso y que has suplido para mi corazón, para mi necesidad. Y donde estaba enfermo he sido sanado, y donde estaba angustiado has traído paz, consuelo, bendición. En este momento te doy gracias porque tú eres mi Dios. Díselo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Y no perderé mi nivel de asombro, sino que cada día te amaré y te buscaré más. Gracias Padre, gracias Dios, gracias Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides cada día recordar cuán precioso, majestuoso y glorioso es nuestro Dios. Se despide tu amigo Franco Lagos. Bendiciones.